Fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Día de muchísimo fútbol, tarde de mucho fútbol en el mundo. Empezamos hablando del fútbol en Italia. A esta hora, en 50 minutos de partido completo en el estadio Diego Armando Maradona, el Napoli está igualando 0-0 frente al Parma. A las 2:45 de la tarde van a jugar el Inter frente al Lecce. Estos dos equipos están recuperando partidos que no habían podido jugar luego de la Supercopa italiana. Mientras tanto, en el fútbol alemán, el Wolfsburgo y el San Pauli también en 50 minutos están igualando 1-1. En un rato va a jugar el Bayern Múnich a las 2:30 de la tarde, hoy visitando al Colonia, el Leipzig frente al Freiburgo, el Hoffenheim frente al Borussia Mönchengladbach. También en la Copa Africana de Naciones, atención que acaba de marcar Senegal, Sadio Mané marcó el gol que en este momento tiene ganando al equipo de Senegal 1-0 frente a Egipto en 80 minutos de la semifinal de la Copa Africana de Naciones. Se están enfrentando dos viejos conocidos, Sadio Mané y Mo Salah. Por un lado, entonces, está ganando Sadio Mané. Senegal en este momento se estaría clasificando a la gran final de esta Copa. A las 3 de la tarde van a jugar Nigeria frente a Marruecos, Nigeria frente a la selección local. Por ahora, entonces, gana Senegal 1-0. Habrá 5 partidos del fútbol en México hoy a las 6 de la tarde, Cruz Azul Atlas, 8 de la noche Querétaro Tijuana, América San Luis, Tigres frente a Pumas a las 10 de la noche y el Toluca frente al Santos Laguna. Copa del Rey, 3 de la tarde, Albacete Real Madrid, Alavés Rayo Vallecano, Betis frente al Elche. También en la Copa de Inglaterra, Chelsea frente al Arsenal a las 3 de la tarde. Mientras tanto, en este momento en la Copa de Turquía juega el Halid frente al Fenerbahce. John Hader Urán es titular por parte del Fenerbahce, están igualando 0-0. 3:45 de la tarde en la Copa de Portugal, Porto frente al Benfica. Estaremos atentos por el equipo de Richard Ríos y el equipo de José Mourinho. Así que estamos atentos entonces a las novedades. Hoy va a estar jugando Lucho Díaz, también va a estar jugando entonces Richard Ríos, también está jugando John Hader Durán. Estaremos atentos a lo que sucede con Nelson de Osa en el partido del Betis, pero hay muchísimo fútbol. Juega el Real Madrid de Arbeloa, el nuevo Real Madrid, y por supuesto todas las novedades hoy a través de la señal de Blue Radio. Estaremos atentos también al amistoso entre Boca y Millonarios, que tendrá la posibilidad de jugar por esta Copa en favor de Miguel Ángel Russo. Así que todos atentos, muchas novedades y los detalles acá en Meridiano Blue. 1:45, el país sigue consternado luego del asesinato a manos de sicarios de un pequeño de 11 años de edad, hijo del director de la cárcel de Rivera. Increíblemente, no tenían ni él ni el subdirector protección adecuada. Después del atentado, las autoridades anuncian que refuerzan su seguridad. Julio Díaz Sánchez. Hola, buenas tardes. Luego del Consejo de Seguridad en el que participaron la Gobernación del Huila, la Alcaldía de Neiva y las autoridades militares y de policía, se anunciaron medidas de protección para el director de la cárcel de Rivera, Edgar Enrique Rodríguez, y el subdirector del mismo centro penitenciario, Renato Solano Osorio, víctimas de un atentado perpetrado por 2 hombres motorizados. Así lo confirmó el subdirector nacional del IMPET, el coronel Rolando Ramírez. Como producto del Consejo de Seguridad en las decisiones, la Policía Nacional va a brindar un esquema temporal, preventivo, y la Unidad Nacional de Protección va a adoptar medidas, un trámite de emergencia para que continúe con un esquema tanto el director como el subdirector. Agregó el subdirector del IMPET que es urgente las medidas de seguridad teniendo en cuenta que durante el año 2025 8 funcionarios del sistema penitenciario fueron asesinados en el país. Tenemos antecedentes importantes en el año 2025 donde 8 funcionarios fueron asesinados, 14 funcionarios fueron heridos en diferentes acciones, atentados contra los funcionarios. Entre tanto, el subdirector de la cárcel de Rivera, Renato Solano Osorio, continúa en cuidados intensivos. Escuchemos el parte médico entregado por el coordinador de urgencias del Hospital Universitario de Neiva, Jorge Luis Manchola. Quien ya completa en nuestra institución 24 horas de atención, sigue en la unidad de cuidado intensivo, su pronóstico sigue siendo reservado.
continúa con el manejo de los medicamentos, los cuales han tenido una mínima mejoría. Asimismo, se mantiene la recompensa de los 50 millones de pesos para quien brinde información oportuna para el esclarecimiento de los hechos. El cuerpo del menor Ismael Rodríguez, de 11 años, víctima del atentado, permanece en medicina legal, según informaron las autoridades. Julio, gracias. Y ampliamos la información relacionada con la grave crisis humanitaria que se sigue viviendo en la región de El Catatumbo por cuenta de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias allí en el nororiente del país. Al menos 87.000 personas desplazadas en este año de la grave confrontación. Salima, buenas tardes. Valentina, según cifras del Ministerio de Defensa, desde el 16 de enero del año pasado y hasta la fecha, 87.438 personas han sido desplazadas como consecuencia directa de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, principalmente en la región del Catatumbo. En Blue Radio hablamos con Leandro Ugarte, secretario de Víctimas, Paz y Postconflicto del municipio de Cúcuta, quien entrega un balance sobre la situación actual en el municipio. Desde el día 22 de diciembre del año inmediatamente anterior, corresponde a 912 núcleos o familias y para un total de 2.491 personas desplazadas por el conflicto armado que está sufriendo el Catatumbo y fueron desplazadas de manera forzosa y se encuentran en este momento en el municipio de Cúcuta. El secretario aseguró que quienes llegan a Cúcuta lo hacen buscando protección temporal y no con la intención de quedarse de manera definitiva. Señala que estas familias abandonan sus fincas y propiedades obligadas por el recrudecimiento del conflicto y que su principal deseo es retornar lo más pronto posible a sus lugares. Afirma que mientras no exista una consolidación real del territorio del Catatumbo y garantías de seguridad además de derechos, los desplazamientos continuarán. Freddy Guarín, quien fuera volante de la Selección Colombia, denuncia que fue víctima de un millonario robo en una de sus fincas en Llano Grande, muy cerca de Medellín. Melissa, ¿qué pasó? ¿Qué dice Freddy Guarín? Sí, Ricardo, pues mire, lo que ha dicho el exjugador de la Selección Colombia es que un grupo de 6 hombres armados forzaron la puerta de su finca, se llevaron objetos de valor y le propinaron una fuerte golpiza a uno de sus trabajadores. Los hechos se registraron en la vereda cabecera, sector El Hoyito de Río Negro, mientras este se encontraba de vacaciones en Cartagena con sus hijos. Esto dijo. Gracias a Dios, repito, los mayordomos están bien. Uno está muy grave porque lo golpearon hasta no poder más. Gracias a Dios está bien mi muchacho. Ahorita en este momento se encuentra en el hospital, está estable. El robo está valorado en 370 millones de pesos entre joyas, elementos conmemorativos deportivos, un arma de fuego y dinero en efectivo, según la policía, que ya adelanta entrevistas y análisis de cámaras para dar con los responsables, Ricardo. Terminó reunión clave en la Casa Blanca sobre el futuro de Groenlandia. Donald Trump quiere a Groenlandia para Estados Unidos. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Una delegación de Dinamarca y Groenlandia, liderada por el ministro de Asuntos Exteriores danés Lars Løkke Rasmussen y su homóloga groenlandesa Vivian Motzfeldt, se reunió en la Casa Blanca en Washington para reunirse con el vicepresidente estadounidense J.D. Vance y el jefe de la diplomacia Marco Rubio y hablar de las aspiraciones de Donald Trump de hacerse con Groenlandia. Trump ha hablado de tomar esta estratégica y poco habitada isla en el Ártico de 2 millones de kilómetros cuadrados, a las buenas o a las malas. Pero elevó el tono y argumenta que Estados Unidos necesita Groenlandia por motivos de seguridad nacional. Es vital para la cúpula dorada que estamos construyendo, señaló Trump, quien ha mostrado su intención de adueñarse de este territorio autónomo de Dinamarca. El Ministerio de Defensa de Dinamarca, en coordinación con el gobierno de Groenlandia y otros aliados de la OTAN, anunciaron que habrá una mayor presencia militar en Groenlandia y sus alrededores a partir de hoy, incluidos aviones, barcos y soldados de las Fuerzas Armadas danesas, así como fuerzas adicionales de otros miembros de la OTAN, como Noruega y Suecia. El primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen. Nu står vi med en geopolitisk krise. Si tuviéramos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca ahora mismo, elegiríamos Dinamarca, elegiríamos a la OTAN, al Reino de Dinamarca, elegiríamos a la Unión Europea. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que los groenlandeses pueden contar con la Unión Europea tras las amenazas del presidente Trump. We respect the wishes of the Greenlanders.
and their interests and that they can count on us. Por su parte, Trump escribió en Truth Social, su red social preferida: la OTAN será más formidable y efectiva cuando Groenlandia esté en manos de Estados Unidos. Cualquier otra cosa por debajo de eso es inaceptable. Trump argumenta que su país necesita este territorio porque de no hacerlo, entonces lo ocuparían Rusia o China. A esta hora en Meridiano Blue, el rollazo político. 1:54 p.m. y esta tarde se van a reunir de manera virtual los integrantes de esa gran consulta, la de la centro derecha, para definir si aceptan o no que ingrese Enrique Peñalosa a esa coalición, Mateo. Sí, señora Valentina, serían dos momentos los que esperamos que se den en las horas de la tarde. El primero, la reunión de la gran consulta por Colombia con el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Allí hablarán sobre los acuerdos que ya han logrado en esta coalición y escucharán la visión que tiene Peñalosa sobre estas elecciones del 2026. Posteriormente, la gran consulta por Colombia votaría la entrada o no de Enrique Peñalosa. Eso está casi que concretado o ya es un acuerdo que se ha logrado entre los candidatos que hacen parte de esa coalición, y se haría el anuncio en horas de la tarde después de esta votación. Recordemos que ha dicho Aníbal Gaviria, el exgobernador de Antioquia, que estas votaciones se dan por consenso. El que sí tiene por ahora de alguna manera un poco más complicado el camino es Daniel Palacios, quien por el momento no entraría a la consulta. Y una de las cosas es el respeto por las reglas. Y aquí hemos definido una regla. Y en esa regla ingresaron Paloma e ingresó Juan Carlos, que es la regla de la discusión, el análisis y el consenso de todos los integrantes. Recordemos que Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, David Luna y Vicky Dávila ya obtuvieron el aval de sus firmas ante la registraduría, es decir, ya pueden ser candidatos. Sin embargo, Juan Daniel Oviedo aún espera que la registraduría le digan si tiene las firmas válidas para ser candidato presidencial. ¿Y qué pasa con el caso que dio origen al episodio de la Comunidad del Anillo en la policía? ¿Qué va a pasar esta tarde, Kalila Peña? Sí, señor. Mire, la investigación por la muerte de la teniente Lina Zapata ocurrida en 2006 dentro de la Escuela de Cadetes General Santander, que dio origen al escándalo de la Comunidad del Anillo, volvió al centro del debate judicial tras el anuncio de la Fiscalía de solicitar la preclusión del caso. La representación de las víctimas, encabezada por el abogado Jesús Vergara, se opondrá a esta petición y solicitará que los hechos sean declarados crimen de lesa humanidad. De un crimen de lesa humanidad porque fue una situación sistemática que empezó desde el año 2001, ya en el 2006 había abarcado varios cursos de oficiales y que además involucra situaciones que están relacionadas con homicidios, con violaciones. Pues según el abogado no es jurídicamente viable precluir una investigación sin personas formalmente indiciadas, y cerrar el proceso implicaría negar el acceso a instancias internacionales. Y es que el tiempo se agota debido a que el plazo de prescripción vence el 25 de enero de este año. Gracias, Kalila. Y desde hoy, todos los pasajeros que utilizamos Transmilenio comenzamos a pagar 350 pesos más por ese tiquete luego de la decisión de la alcaldía. Justamente salimos a las calles para ver cómo le fue a los pasajeros. Juanita Troncoso. El aumento ya es una realidad y el golpe al bolsillo comenzó a sentirse desde hoy en Bogotá, luego de que la tarifa de Transmilenio subiera a 3.550 pesos. Todo esto tras un incremento de 350 pesos, que sería lo más alto aplicado en la historia del sistema. La molestia de los usuarios es evidente. Por lo menos yo que utilizo tanto el Transmilenio porque tengo terapia, son casi cuatro pasajes, ida y regreso. Y dicen que uno, por ser de la tercera edad, tiene un subsidio, pero yo no sé dónde es el subsidio ni nada. Muy caro el pasaje para el servicio que presta Transmilenio. Aparte de la incomodidad, los llenos, los vendedores. Por supuesto, la gente no está conforme con ese aumento del pasaje de Transmilenio. Una parte de ese incremento tiene que ver con el aumento del salario mínimo en 23%. Ya llega el Blog Deportivo. Una feliz tarde para todos.